Frente a una tercera ola de contagios, tenemos a la fecha 16% de la población vacunada con 2 dosis y un primer nivel de atención muy débil. Esto significa el enorme desafío de llegar a fin de año al más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria. Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado. En tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia. Los centros y postas de salud garantizarán la atención médica, laboratorio y exámenes con real gratuidad sean y no asegurados. Se dispondrán las medidas para ampliar los horarios de atención para pacientes no COVID hasta 12 horas en los establecimientos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Se tomarán las medidas necesarias para continuar con la vacunación, ampliando horarios y extendiendo su presencia en las zonas más populosas de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Se priorizará la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. Mejoraremos la capacidad de atención de centros y postas de salud e impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Debemos fortalecer la atención hospitalaria. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región, entre los cuales priorizaremos hospitales materno-infantil, hospital neoplásico, hospital clínico quirúrgico, hospital de medicina tropical y hospital de salud bucal. Trabajaremos en 800 instituciones educativas habilitadas para la educación técnica, la secundaria técnica. En la escuela garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria. Priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Se impulsará fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica. También la formación técnica en los estudiantes en los últimos 3 años, a más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales, el reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas tienen, como se establece el artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Sin embargo,
En tiempos de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y en general todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable, dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias, y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta a la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia, pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. Lanzaremos un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia: el agro, MIPES, turismo y transporte. Lamentablemente, durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas, y cuando las entidades financieras cobran hasta el 200% por crédito de consumo. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles, con tasas de utilidad razonables, que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía, ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperos. Que las grandes empresas no estafen al fisco inmediato la evasión o elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Establecer que cuando se toman decisiones más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano. En este sentido, se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el Ministerio de las Culturas, en un país
En un país diverso como el nuestro, se necesita un ministerio que reconozca las lenguas, las diversas culturas, lenguas vigentes y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración y ejecución. Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador científico. Por nuestro bajo nivel en ciencia, tecnología e innovación, las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Este porcentaje subió al 81% el año 2020. Por la globalización y el calentamiento global, se prevé que esta realidad se agravará. Para hacer frente a estos desafíos, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre. Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea, Hut Umaya, Hut Chunquilla y Hut Maquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección. Y que la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos. Muchas gracias, pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Muchas gracias. Muy bien, terminó entonces así el primer mensaje de la Nación del presidente Castillo con, varios anuncios importantes.